Doctor, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, saludos y felicitaciones al equipo ahí en el estudio y a nuestros teleauditorio. Felicitaciones y buenos deseos que son recíprocos también del equipo para ti. ¿Quiénes son los Mexicles? Los Mexicles son una pandilla de Ciudad Juárez que realiza trabajos de venta de droga al menudeo y otro tipo de delitos conexos, enfrentarse luego a sus enemigos, relacionado o relacionada esta pandilla con la organización criminal que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán y Ismael Zambada, ¿no? Hasta el momento ahí todavía no se han dividido y le hacen frente a otras pandillas que responden a los intereses de la organización criminal que encabeza los familiares, hermano e hijo de Vicente Carrillo Fuentes, aquel viejo delincuente, jefe originario de esta organización criminal en esta ciudad tan importante del norte de nuestro país, y que también estarían confrontándose estas pandillas con las representaciones o con los aliados locales de la organización Nueva Generación. Digamos que es un panorama general y que, bueno, amanecemos como se escuchaba y se veía en la nota introductoria, pues un acontecimiento. Yo he estado revisando mis archivos, no tengo registro de la masacre, porque creo que hay que llamarlos como lo que son, Oscar, son asesinatos, no son muertos que hubieran fallecido lamentablemente en un accidente de autobús o en el deslave de un cerro. Fueron personas masacradas por delincuentes adentro de un centro de readaptación social, y esto me parece de una notable gravedad y fragilidad, porque pues las notas que he estado consultando, que he estado leyendo en distintos medios locales, internacionales y de los asentados en la Ciudad de México, dan cuenta de que por lo menos eran 6 vehículos con blindaje hechizo. Yo no utilizo la palabra artesanal porque un artesano hace arte, ¿no? Y los delincuentes pues, lo que hacen es agredir a la sociedad. Entonces su blindaje hechizo, bueno, fueron 6 camionetas que evidentemente las cámaras de seguridad perimetral hubieran detectado, o el propio acceso, para que se activaran todas las medidas y requerir del apoyo de las fuerzas federales, notablemente la Guardia Nacional. Nada de esto sucedió. Y ahora vemos que un delincuente, por lo que escuchamos que decía el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, en donde, pues, en condiciones absolutamente atípicas y que no son sino producto de la corrupción interna, pues algunos delincuentes con cierta capacidad de coacción, de ejercicio de la violencia y dinero, reciben un trato pues privilegiado. Sabemos que con datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, una institución muy seria y acreditada en la materia, pues han documentado que entre el 80 y el 85% de los reclusorios estatales lo controlan los internos, es decir, la función de reinserción y de readaptación social no se cumple, y no solamente eso, sino incluso le sirve de refugio a peligrosos delincuentes, como lo estamos viendo ahora, para que desde adentro puedan extorsionar, robar u organizar, planear sus fechorías. Y esto, pues, me parece que deja en entredicho. Yo no creo que sea un argumento suficiente decir que como el penal es estatal es responsabilidad del Estado, ¿no? Me parece que es una respuesta muy corta ante la gravedad de los problemas. Este es mi primer comentario. Yo respetuosamente diría que más que en condiciones atípicas, pues son condiciones bastante típicas, porque en el mundo del deber ser esto no debería ocurrir, pero en nuestro sistema penitenciario hay cantidad infinita de presos de alta peligrosidad que incluso presumen en sus redes sociales. Primera incongruencia, tienen un teléfono celular, tienen redes sociales y Exacto. presumen los lujos que tienen al interior de sus celdas. Y entonces, pues aquí viene la segunda pregunta: ¿cómo es posible que un personaje como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, permaneciera en una cárcel de estas condiciones cuando ya se había registrado años atrás un intento por liberarlo, cuando un enfrentamiento en este mismo lugar unos días antes pues debió haber encendido las alertas, y cuando además
Fue tan bien armada la estrategia para liberar a estos reos que una hora antes hubo enfrentamientos para distraer a las autoridades y una hora después se dio la incursión de estos vehículos de blindaje hechizo, como atinadamente comentas. ¿Cómo es posible que esta persona no estuviera en un penal de alta seguridad y, al igual que otros que deberían estarlo, pues se encuentran gozando de estas comodidades? Bueno, según se ha ido dando a conocer información de tanto las autoridades locales como federales, estaba planeado un traslado de aproximadamente 180 reos peligrosos de ese penal a otros de mayor seguridad. Seguramente, por supuesto, serían reclusorios federales. Pero aquí lo importante, insisto, Oscar, es esta capacidad para moverse con tanta exactitud criminal y con una dinámica establecida para, insisto, liberar a 25 reos de alta peligrosidad, asesinar a rivales o pertenecientes a las pandillas contrarias y masacrar a 10 servidores públicos, ¿no? Es decir, me parece que hay demasiadas incógnitas respecto de cómo se llevó a cabo este motín y propiciar la fuga de quienes eran los objetivos de esta operación. Entonces, aquí yo insisto, si esto sucede en un penal frontera con los Estados Unidos, en un contexto, siempre la agenda de seguridad binacional, México-Estados Unidos, quiero decir, pues es complicada, es difícil, pero una situación de esta magnitud, pues evidentemente genera todavía más preocupación, entendible por parte de los Estados Unidos, y pues de alguna manera la afectación a las autoridades mexicanas. En la opinión pública de Estados Unidos, de lo que yo he leído, un poco que yo conozco, pues no distinguen si es responsabilidad del municipio, del estado o de la federación. Es un acontecimiento que pone en evidencia el predicamento que tienen las autoridades civiles en México, pues para lograr imponer la ley y hacer valer las sanciones ante la violación de las propias leyes, ¿no? Entonces ahí, Oscar, es donde me parece que difícilmente vamos a observar un ajuste. Así han sido los gobiernos precedentes, sin importar el partido político, son impermeables a las autocríticas, desde luego son repelentes a las críticas, y esto pues evidentemente conduce a que no se haga ninguna valoración reflexiva de ajuste. Ya estamos en el último tercio del sexenio, está corriendo el quinto año de gobierno, que se dice fácil, pero pues ya llevamos varios meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya llevamos 4 meses. Es decir, pronto estaremos a la mitad del quinto año de gobierno y pues los resultados en materia de seguridad pública siguen siendo todavía una muy sentida demanda de la sociedad. Sí, no hay ninguna posibilidad de cambio cuando todavía en las declaraciones de esta mañana del secretario de la Defensa Nacional se deja en claro, la estrategia se mantiene, no hay ningún cambio, la situación de las cárceles pues es igual a lo largo y ancho del país, y ante tal situación y ante la violencia creciente, pues no hay posibilidades de ser optimistas de que la situación pudiera siquiera mejorar. Bueno, pues razonablemente en este sentido, pues vemos que no, porque si bien es cierto que esta tragedia que se sucede en el Centro de Readaptación Social en Ciudad Juárez, pues ha capturado explicablemente la atención de los medios y de los analistas, pues no podemos dejar de lado, Oscar, otros acontecimientos, como el hecho de que Veracruz, en las festividades de fin de año, entendiéndose desde el 12 de diciembre hasta el pasado domingo, día primero, pues se convirtió lamentablemente en la entidad más violenta en términos de homicidios en todo el país, ¿no? Entonces, sí me parece que este es un evento, insisto, muy dramático, de mucha atención mediática, pero no debemos dejar de lado o que esto nos obnubile en una visión más amplia, ¿no? Una visión panorámica de lo que sucede en otras partes del país. La Ciudad de México es la ciudad en donde más mujeres desaparecen al día en en toda la geografía nacional, ¿no? Entonces tenemos algunos elementos que están pendientes, están ahí claramente señalados. Yo trabajo, mis análisis los hago
con información pública de instituciones del gobierno, de los gobiernos, en este caso el federal, y que pues son con los que yo hago mis análisis y mis planteamientos. Doctor Javier Oliva Posada, muchísimas gracias como siempre. Oscar, gracias a ti. Lamento mucho tener que tratar estos temas, pero dentro de todo pues tenemos que continuar en estas actividades y dar lo mejor de cada quien en las tareas que tenemos asumidas como ciudadanos y como profesionales. Te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Al contrario, nosotros estamos agradecidos contigo, doctor, por compartir tu comentario con el auditorio de Grupo Fórmula. Gracias de nuevo. Hasta pronto, muchas gracias. Muy buenas tardes, es el doctor Javier Oliva Posada. Usted ya lo sabe, es especialista en temas de seguridad, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.